forma de siervo y hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Buenas noches, hermanos y amigos que están en casa, y nosotros desde nuestra casa les mandamos muchos saludos. Que la bendición del Señor les acompañe, que su presencia y su cuidado siga estando con nosotros. Y bueno, hoy me tocó a mí empezar con esta bienvenida. Que el Señor nos permita un buen tiempo. En esta ocasión estamos celebrando nuestro culto de adoración y nuestro deseo es que el Señor nos ministre de una manera muy especial. Que el Señor les bendiga y nos dé un buen tiempo. Amén. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró el camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida, dije, Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró el camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Salmo 134. Salmo 134. Y ustedes me siguen en la lectura. Bendigan al Señor todos sus siervos del Señor, los que sirven por la noche en la casa del Señor. Alcen sus manos al santuario y bendigan al Señor. Desde Sión te bendiga el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, amigos, esta noche el Señor nos está invitando a que le alabemos, a que adoremos su nombre. Y como nuestro Señor que Él es, que el Señor nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo, siga cuidando de ti, siga proveyendo en todo lo que necesitas, y que la bendición del Señor nos acompañe hoy y siempre. Amén. Amén. Vamos a hablar esta noche de la cruz del Señor.
Vamos a cantar otra canción ahora. Nos acompaña esta noche, bueno, mi esposa, esta noche están las niñas detrás de cámara, María José. No sabemos qué es más estresante, tenerla allá atrás o acá. Está detrás. Bien, los que han ido a nuestro lugar de reunión saben que tenemos detrás en lo que popularmente se llama altar o púlpito o tarima, una cruz tamaño personal, porque creemos que la cruz es el símbolo cristiano por excelencia, no la estrella de David o la bandera de Israel o el candelabro de siete lámparas, etcétera, etcétera, que son imágenes más judías. La cruz es el símbolo cristiano por excelencia. Algunos me preguntan, pastor, pero dice la palabra que maldito el que fue colgado en un madero, y yo respondo sí, pero lo que dice, no se habla del madero, que el madero es maldito, se habla de maldito el que es colgado allí, y que precisamente ese es el énfasis de Pablo en ese texto de Gálatas, decirnos que Jesús fue maldito porque se atrevió a vivir fuera de las dinámicas y los rituales religiosos de su tiempo, y por eso la religión le declaró maldito, y Dios estuvo en el maldito para traer salvación. Es decir, precisamente Pablo lo que quiere que veamos es precisamente eso que nosotros no hemos querido ver a veces o que hacemos a un lado. Precisamente Pablo quiere ver, que notemos que Dios estaba en el maldito, trayendo salvación, en aquello que nosotros declaramos maldito, indeseable. Dios estaba allí. Entonces vamos a celebrar esta noche y cantar esa canción, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey. Una vez más, Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey. Bendito aquel, dile, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey. Vamos a declarar, y la tierra está llena, y la tierra está llena de su gloria, y la tierra
un instrumento de tortura del Imperio Romano. Y la cruz, o Roma mejor, no crucificaba a vulgares ladrones, sino que la cruz estaba reservada para gente que se atrevía a desafiar el imperio. La cruz estaba reservada para sediciosos o rebeldes o delitos políticos, por decirlo así. Es decir, la cruz estaba reservada para aquellos que se atrevían a desafiar el poder del imperio romano. La cruz de Jesús no fue un hecho aislado, sino que fue el resultado de la vida que vivió, del mensaje que predicó y de las personas a las que vino a hacerse al lado de ellas. Es decir, la cruz fue el resultado de la vida que Jesús vivió. No fue que Jesús de repente estaba un día en Jerusalén de compras en la capital, así como cuando uno va de compras a la capital, y de pronto alguien le dice, ven, tú eres Jesús, tú eres Jesús, tú eres Jesús. Tú eres Jesús, entonces ven para que mueras por la gente, porque no es así. La cruz fue el resultado de una vida que Jesús vivió y de unas decisiones que tomó y de unas verdades que asumió respecto de Dios, respecto de la religión de su tiempo, pero respecto de los enfermos y los proscritos de su tiempo. Jesús nos salva por la cruz, pero la cruz como entendida como la vida que vivió Jesús. Amén. Y esa vida nos salva porque nos reenfoca. Primero nos desnuda frente a nuestro pecado y luego nos reenfoca frente a lo que Dios quiere de nosotros y respecto a eso que Dios espera respecto de los demás. Pero bien, lo que quiere decir entonces que a Jesús lo crucifica el poder romano, pero sobre todo la alta esfera de la moral religiosa en Jerusalén. Uno piensa que a Jesús lo crucificaron los ateos, los comunistas, ¿cierto? En fin, esos, pero que va a Jesús, o los pecadores de a pie, pero a Jesús lo crucifican la alta moral religiosa de Jerusalén. El poder religioso en pasta es el que se confabula en contubernio con el poder romano y lleva a Jesús, a este inocente, a la cruz, a ese instrumento de tortura con el que Roma decía, estamos en control y si usted sigue así desafiándonos, te va a pasar esto. Por eso la resurrección que celebrábamos antes de ayer es un evento político, no politiqueo, político en tanto que si Roma crucificaba a quienes se atrevían a desafiarlo, pero aquí había alguien que Roma había crucificado, pero ese alguien resucitó. Está aquí este muñequito para hablar de la resurrección. Entonces, lo que quiere decir es que ya ese poder romano no es tan poderoso y que por alguna parte está fallando. Por eso la resurrección es un acto político. La vida de fe es un acto político. La forma en la que vivimos es un acto político. Pero se dice tradicionalmente que Jesús mencionó 7 palabras en la cruz. Bueno, la verdad es que de acuerdo al evangelio que uno lea, así será, ¿no? Pero si juntamos los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta de que hay 7 declaraciones que Jesús hace en la cruz y que creo iluminan la reflexión esta noche, porque muchas veces vemos la cruz como un lugar de resignación, como si Jesús hubiese ido a la cruz así como, bueno, Dios lo ha querido así, como a veces hablamos de la voluntad de Dios, será la voluntad de Dios que nos haya pasado, o sea, como un asunto muy fatalista, muy de deje así. La cruz para Jesús no fue un lugar de resignación. Jesús luchó, antes de la cruz luchó con la idea de la cruz. Ora en Getsemaní, dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Aún en el marco de su aprehensión, Jesús lucha con la idea. Entonces la cruz no es tanto un lugar de resignación, sino más bien un lugar de resistencia. Y a partir de las 7 palabras que Jesús cita en la cruz, podemos notarlo. Dice, quisiera llevarles a un recorrido rápido por el Evangelio
o los evangelios y mirar lo que estoy diciendo. En primer lugar, la cruz es un lugar para resistir a la venganza y se hace perdonando. Repito, la cruz es un lugar para resistir a la venganza y se hace perdonando. Jesús perdonó y no optó por la lógica de la venganza, sino que Jesús perdonó a quienes le ofendían y a quienes le crucificaban. Yo siempre he dicho que Jesús tenía opciones. Jesús podía o vengarse, Jesús podía decir: espera un momentico aquí que me levante de la tumba en 3 días para que vea que los voy a fulminar a todos con mis rayos láser o algo así. Pero Jesús opta por el perdón desde la cruz. Y no optó por la lógica de la venganza, sino que nos enseñó la lección del perdón. Ahora, el perdón que recibimos, hermanos, debe circular para que podamos terminar así los espirales de odio. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. ¿Qué dice? Dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces la cruz es un lugar en primera instancia para resistir a la venganza, perdonando. ¿Cuántas veces, hermano, nuestra experiencia de Dios se ha convertido en un escenario desde donde se respiran odios y venganzas? ¿Cuántas veces incluso nuestras oraciones son oraciones así? Señor, tú sabes lo que me hizo, Señor. Tu palabra dice: mía es la venganza. Y cosas así. La venganza es de Dios, no nuestra. Pablo dice a los romanos eso, que dejemos la venganza a Dios, pero ya Dios decidió en la cruz perdonarnos. Entonces, en primer lugar, resistir a la venganza perdonando. Yo creo que este tiempo de cuarentena y de encierro sería muy bueno para revisar nuestras relaciones. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en casa? ¿Cómo estamos en la relación con la esposa, con el esposo? ¿Cómo estamos? Sí, por ahora. Por ahora. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con los hijos? ¿Cómo estamos con aquellos que están allí cerca? Y si hemos decidido perdonar o hemos decidido optar por la lógica de la venganza, y nuestro corazón tiene que ser libre. En segundo lugar, resistir a esa imagen del Jesús triunfalista, ese Jesús del trono, ¿cierto? Que siempre está en el trono tratando de imponerse sobre los demás. Yo decía el domingo, no sé si ustedes lo notaron o escucharon, que en los evangelios en ninguna parte Jesús nos invita a adorarlo, nos invita a seguirlo, ¿sí? a obedecer sus palabras, pero nunca nos invita a adorarlo, sino que la adoración es una consecuencia de un encuentro, es un resultado de un encuentro con el Señor. Y a veces nosotros hacemos mucha fuerza desde el discipulado, desde la consejería, necesitamos propiciar, hermanos, encuentros. Yo estoy seguro que todos aquellos que se encuentran con Jesús, sus vidas no serán iguales, amén, serán transformadas, y eso los invitará a la adoración. Pero Jesús nunca invita a adorarle, porque su mensaje es un mensaje libre, nunca coacciona y no amenaza tampoco con el infierno y cosas así, sino que deja a la gente en libertad, y desde esa libertad la gente puede percibir mejor a Dios. Pablo dice que porque el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, esa imagen triunfalista, para aceptar al Jesús triunfante, el Jesús de la cruz. Mire, el ladrón fue capaz, o al menos uno de los ladrones o de los sediciosos que estaba al lado de Jesús, fue capaz de ver al Rey en la cruz. Qué extraño lugar para esa iluminación. Y esa visión, ese encuentro del ladrón con Jesús diciéndole: hey, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa iluminación, ese rayo de luz, de repente le abrió la puerta al paraíso. Jesús le dice, ¿dónde encontramos eso? En Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Jesús le dijo entonces: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
parafraseando a un autor que leía en estos días, a Max Lucado. Max Lucado dice que hay exconvictos caminando por las calles de oro en el cielo que conocen más de cerca la gracia que miles de teólogos juntos. Repito eso, hay exconvictos caminando por las calles de oro en el cielo que conocen más de cerca la gracia que miles de teólogos juntos. Justo allí al final de la vida se encuentra con el rey y el rey le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa visión abre las puertas del paraíso de un indeseado. El primer tipo en llegar al cielo con la muerte de Jesús fue un ladrón. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Sabe qué me preocupa, hermanos? Que la iglesia evangélica a veces nos hemos vuelto expertos en mandar gente al infierno y en condenar a la gente. ¿Quién iba a pensarlo, no? Este tipo, justo al final de sus días, los últimos segundos de su vida, se encuentra con el rey. No había hecho discipulado, tal vez no se había bautizado, no había ido a un ayuno, no había dado los diezmos, las ofrendas, no había hecho nada de eso religioso que nosotros hacemos para merecer la gracia, porque la gracia no se merece, la gracia es un don que se recibe. La gracia es un don que se recibe. Y aquí alguien al final de sus días se encuentra con Jesús, se encuentra con el rey. En tercer lugar, resistir la soledad y el sentimiento de orfandad, sabiéndonos parte de una nueva familia. En Juan 19, 26 y 27. Busquen en sus casas, por favor. Juan 19, 26 al 27. Juan 19, 26 al 27. Cuando Jesús vio a su madre, es decir, a la madre de Jesús, y al discípulo, a quien amaba, de pie junto a ella, dijo a su madre, o sea, de Jesús: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Entonces, es resistir esa imagen o ese sentimiento de soledad y de orfandad, sabiéndonos, hermanos, parte de una nueva familia. Las palabras de Jesús: he ahí tu madre, he ahí tu hijo, reflejan la inauguración, por decirlo así, de una nueva relación con nuevos lazos familiares. Es decir, podemos mirarnos a los ojos y decirnos: tú eres mi madre, tú eres mi hermano, somos parte de la familia. Jesús no tenía ese discurso tan enfático que nosotros hemos heredado por algunas tradiciones del norte, de la familia per se, por sí mismo. Para Jesús lo importante era la familia de la fe. Es decir, más allá de la familia nuclear que hoy valoramos, que hoy estimamos y que hoy construimos, para Jesús era mucho más importante la familia de la fe. Por eso la iglesia es como una gran familia para aquellos que no tienen familia. He dicho en otras oportunidades que la iglesia es como la vecindad del Chavo. La iglesia es como la vecindad del Chavo. Hay un soltero con una hija, hay una solterona que nunca se casó, la señora, la bruja del 71, hay una señora que espera el amor de su vida con un hijo, hay un niño huérfano, en fin, la iglesia es así. La iglesia está conformada por muchas familias que no son perfectas, familias quebrantadas, familias, pero que avanzamos en virtud del proyecto del reino. Yo he pensado que el asunto de la disfuncionalidad familiar no está en un modelo, sino en los valores que asumen. Hay mucha gente que ha sido criada por la abuela, por el tío, por la tía, por un papá, por una mamá solo, pero ha habido amor, ha habido sacrificio, ha habido honestidad, ha habido valores, y esos valores han enrumbado a esa vida. Como hay mucha gente que ha sido criado por papá, mamá y se han perdido. Otra vez, el énfasis no está en el modelo en el modelo per se por sí mismo, sino en los valores del reino. Amén. Que asumimos. Y desde esta palabra de Jesús: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo, podemos entender que Jesús inaugura un nuevo modelo de familia. La iglesia es la gran familia, la familia de los que no tienen familia. Nadie puede ser en la iglesia marginado en virtud de su proyecto familiar. Nadie puede ser marginado, ni la madre soltera, ni el papá soltero, ni el divorciado, ni el que no se ha casado, ni nadie, porque todos hacemos parte de esta nueva y gran familia que se llama la familia. Amén. De Dios. En cuarto lugar,
resistir la idea falsa de que a Dios no se le pregunta por qué. Yo crecí en una tradición evangélica muy buena, que valoro, con gente muy sincera, pero con errores, como cualquier generación, con errores. Y me enseñaron desde pequeño que a Dios no se le pregunta por qué, no se le preguntaba por qué. Era pecado eso, porque era también irreverente. Y decían con aire de espiritualidad: a Dios no se le pregunta por qué, aleluya, a Dios se le pregunta para qué. ¿Sabe? Y uno fue asumiendo eso y uno decía: caramba, pero si yo también tengo para qué que preguntar, o por qué, yo también tengo que preguntar por qué, por las razones de sufrimiento, las razones de tantas cosas que pasan. Pero de repente nos encontramos con Jesús el crucificado, que nos permite acercarnos irreverentemente al Padre. Y digo irreverentemente, por ejemplo, en los tiempos de Jesús estaba prohibido llamarle a Dios Abba, papito, o algunos miraban con sospecha eso, y Jesús se atrevió a decirle a Dios papito, papito Dios, Abba, papá. Entonces Jesús nos enseña a acercarnos a Dios y al Padre de otra manera. Y en la cruz, en Mateo 27, 46, búsquelo por favor, Mateo 27, 46, Mateo, el primer evangelio, Jesús dice esa famosa frase, 27:46, en la cruz. Él dice: como a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí dice a gran voz. ¿Ah? Lo desperté. Bien, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si hubiese estado algún evangélico por ahí al pie de la cruz, hubiese dicho: Señor, perdón. Así no se dice, no se pregunta por qué, se pregunta para qué. Pero gracias a Dios no había un evangélico por ahí, y el Señor pudo elaborar sus porqués y sus razones. ¿Saben, hermanos? Nos invita esto a humildemente poder nosotros elaborar las razones de nuestro sufrimiento. Yo no sé si habrá respuesta, pero por lo menos podemos acercarnos a Dios en oración. Amén. Sincera y de manera irreverente, de manera escueta, confiada. Podemos decir: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué esta situación? Señor, ¿por qué aquello? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aguantamos esta situación? Y no estar allí con una religiosidad aparente y farisea que no se atreve a preguntar nada porque va a espelucar a Dios, como si a Dios algo lo espelucara. En quinto lugar, resistir esa experiencia de Dios donde todo está perfectamente libreteado y todo encaja perfecta y farisaicamente bien, para dar la bienvenida a la elaboración honesta de nuestra sed. Busquen por favor Juan 19:28 para entender un poco lo que estoy diciendo. Juan 19:28. ¿Qué dice, secretaria? Juan 19:28. La secretaria dice que lea yo. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. ¿Cómo dijo Jesús? Tengo sed. Entonces, resistir a esa experiencia de Dios donde todo encaja perfectamente libreteado y todo encaja perfectamente, para dar la bienvenida a la elaboración honesta de nuestra sed, es decir, de nuestras necesidades. Jesús no tuvo problema alguno en decir un día, y de hecho lo dijo en el Evangelio: yo soy el agua de vida, quien tiene sed venga a mí y beba. Y unos capítulos después decir crucificado: tengo sed. Tengo sed. ¿Sabe? Nosotros, especialmente los pastores y la gente que servimos en esto de la iglesia, somos muy dados a crear unas, de pronto por la misma tradición heredada, unas máscaras de unas espiritualidades. Ustedes que nos siguen, que nos conocen en la iglesia, saben que nos gusta ser honestos con esto, y que me han escuchado decir desde el púlpito: hermano, necesito ayuda, hoy no tengo ganas de predicar, oren por mí. Y saben que mi matrimonio no es perfecto, que mi familia no es perfecta, y que caminamos hacia la perfección, siendo Jesús nuestro modelo. Pero caramba,
que no tengamos ningún reparo en decir el domingo en el púlpito, hermanos, cuenten conmigo, pero llamar a alguien el miércoles y decir, hermano, yo te necesito, yo te necesito. En sexto lugar, resistir a la idea de que el templo tiene aún vigencia, el templo físico, ¿no? Jesús dijo, consumado es. ¿Dónde encontramos eso? En Juan 19:30. Cuando Jesús recibió el vinagre, no era vinagre para comerse las empanadas, no, sino un vinagre, una especie de bebida que le daban para calmar la sed y mitigar un poco el dolor. Jesús dijo, consumado es decir, está cumplido todo. Es una palabra que usaban los sacerdotes cuando terminaban el sacrificio del cordero. Pero ahora, fuera del templo y en las afueras de Jerusalén, escucha al moribundo crucificado decir, consumado es. Ya el templo quedó obsoleto. Ahora hay redención fuera del templo y fuera de religión. Y lo que redime es el amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Amén. El amor cubre multitud de pecados. No redime la venganza ni la ira. Lo que redime es el amor. Entonces, renunciar a esa idea de que el templo aún con vigencia. El templo es importante para nuestras reuniones. Ojalá esto termine rápido, podamos regresar al templo. Amén. Pero si algo nos ha recordado esta crisis, es que el templo es la iglesia. Es decir, cada una de las personas y la comunidad en particular es la iglesia, el templo del Señor. Entonces, y en séptimo lugar, para finalizar esta reflexión, resistir a la idea de que la cruz niega la asistencia del Padre. Resistir la idea de que la cruz, es decir, si estamos atravesando un momento difícil, entonces Dios no está. Pablo dijo, Dios estaba en Cristo. Es decir, Dios era Cristo sufriendo. O al revés, Jesús era Dios sangrando. ¿Se imaginan esa imagen? Ningún Dios de la antigüedad sangraba. Ningún Dios de la antigüedad mostraba debilidad. Los dioses se presentaban superpoderosos. Ningún Dios sangraba. Solo un Dios sangró. Nuestro Dios. Y lo hizo por nosotros. Yo sé que ustedes han escuchado decir cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo sé que ustedes han escuchado predicaciones donde se ha dicho, no, que el Padre abandonó al Hijo porque el Padre no pudo ver en su santidad a su Hijo sufriendo. Oye, o sea, por favor, ¿cuál santidad? La santidad del Padre está en hacerse uno con el Hijo, y la santidad del Padre estuvo en abrazar a aquellos que no se podía abrazar. Es decir, no es eso. Pablo va a decir que Dios estaba en Cristo. Dios era Cristo muriendo en la cruz. Dios era Cristo sangrando. Ahora, ¿cómo no entendemos eso? Eso es paradójico, pero es nuestra fe, es la fe que predicamos, es lo que hemos creído. Dios nació, Dios murió en la cruz. Eso nos vuela la tapa del cerebro, pero lo celebramos y es lo que cantamos. Entonces, resistir la idea de que la cruz niega la asistencia del Padre. Pablo dijo, Dios estaba en Cristo. Hermano, quiero decirte esta noche, yo espero que esto no suene a frase de cajón. Tú que nos estás viendo, no va a sonar de cajón, pero no importa por qué situación estés atravesando hoy, el dolor que estés atravesando, la crisis que estés atravesando, no niega la experiencia de Dios en ti, la presencia de Dios. Y Dios puede estar trabajando a través del dolor para enseñarnos algo. Dios puede estar trabajando a través del dolor para enseñarnos algo. Dios está en el dolor. ¿Dónde está Dios? Dios está en el que sufre. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. Dios, ¿dónde está? Dios también está en el que sufre. El Padre, aún en los momentos más complejos y críticos, podemos encomendarnos en las manos del Padre y no caer en el vacío. El Padre estaba asistiendo a su Hijo rebelde en la cruz. Lucas dice que Jesús fue contado entre los rebeldes. El Padre estaba asistiendo a su Hijo rebelde en la cruz. No estaba detrás de la cortina del templo en el rito de los sacerdotes. Porque en la cruz Dios muestra que nos está salvando. Entonces la cruz, hermanos, no es un lugar de resignación, de deje así,
sino que es un lugar de resistencia. Resiste, espera, porque Dios está contigo. Resiste, espera, confía, porque Dios está con nosotros. Porque Dios está con nosotros. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Una vez más en la cruz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sí, el mensaje de la cruz es escandaloso, pero no estamos invitados por el Evangelio a evitar el escándalo, sino a celebrar el escándalo y a asumirlo para redimir el mundo. Dios estaba en Cristo, Dios estaba en el sufriente, amén. Dios estaba en Cristo. Amén. Bien, hermanos, queremos recordarles que para el domingo vamos a celebrar la Santa Cena o la Eucaristía. Nosotros vamos a tener el pan y el vino aquí, pero ustedes en sus casas también lo van a tener. Así que les invito a que esta semana, como les decíamos antes de ayer, en su pico y cédula y pico y género, usted pueda comprar, adquirir en el supermercado el pan, un pedazo de pan, especialmente ese pan de leche, y pueda adquirir un vino de uva suave o, en su defecto, hacer en casa un juguito de uvas. Todos vamos a participar, ¿de acuerdo? Todos vamos a participar y van a elegir a alguien de casa para que en el momento de la celebración esa persona pueda ser la que reparta allí, o entre todos, varios, 2, 3, repartan allí el pan y el vino, ¿no? Todos vamos a participar, ¿de acuerdo? Todos vamos a participar. Si pueden comprar para los niños uva, compren las uvas. Si no, los niños participan también con nosotros de la copa. En la Pascua en el Antiguo Testamento era para la familia. Nosotros hemos segregado a los niños, hemos apartado a los niños. Y eso no es evangélico, no es porque no engloba, porque no incluye. Entonces, yo creo que es el momento para revisar también esas cosas. Y lo celebramos el domingo así. Si pueden comprar uva para los niños, perfecto. Si no, participan también los niños porque son parte de la familia, son parte del proyecto de salvación. En algún momento los excluimos cuando teníamos que incluirnos. En algún momento olvidamos aquello que el que se hace como un niño es el que entra al reino de los cielos. Oramos. Tómense ahí en la mano donde está, bueno, en la casa, ¿no? Así como dicen los directores de alabanza, ahí donde estás y donde más, pero bueno. Padre, gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado. Gracias por este tiempo. Bendecimos en el sentido que deseamos bien para cada hermano que nos ve en casa, para cada familia reunida esta noche. Señor, que cada hermano sea sanado, que cada familia sea sanada, que cada matrimonio sea sanado, que cada niño sea sanado y que la cruz no la veamos como un lugar de resignación, sino de resistencia. Que no pasemos eliminando el escándalo del Evangelio, sino celebrándolo en el día a día, porque el escándalo Dios quiso salvar, como dice Pablo, por el escándalo de la cruz. Padre, celebramos ese escándalo, celebramos al Dios crucificado, celebramos al Jesús de la cruz, celebramos la resurrección, porque la muerte no tuvo la última palabra. No solamente la resurrección que le pasó a Jesús y la resurrección que nos acontecerá a nosotros mañana, sino esa posible resurrección que puede sucedernos hoy, a cada matrimonio, a cada pareja, a cada jovencito, a cada
hermano que lucha, puede resucitar de la tumba, porque tú estás con cada uno de nosotros. Ahora despedimos este tiempo, Señor, y que se cumpla en nosotros el texto que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, que pasen buena noche. Chao, chao.